Yo quisiera aprovechar este seminario, que representa otra importante instancia más de debate en que académicos y actores políticos y sociales se reúnen para reflexionar acerca del proceso constituyente que Chile está comenzando. Y quisiera hacer notar en este punto: el país y muchas instituciones están mostrando interés y entusiasmo genuino de participar en este proceso, por lo que agradezco también la presencia de todos y cada uno de ustedes. Esta oportunidad es especialmente valioso el contar con la participación de dos destacados invitados extranjeros, el académico Julio César Ortiz Gutiérrez y el juez Patricio Pazmiño Freire, que compartirán con nosotros las experiencias del cambio constitucional de Colombia y Ecuador respectivamente. El derecho comparado, y en particular el derecho constitucional comparado, ha sido desde la época de Montesquieu, en que Montesquieu se inspiró en la evolución constitucional del Reino Unido para escribir su famosa obra El espíritu de las leyes, un recurso fundamental de los países que buscan modernizar su estructura constitucional. Siguiendo esta importante tradición, el gran jurista argentino Juan Bautista Alberdi estudió desde su exilio en Quillota los diversos modelos constitucionales existentes hasta mediados del siglo XIX, incluida nuestra Constitución de 1833, para elaborar las bases de lo que sería la Constitución Argentina de 1853. Y más cerca de casa, fue citado recién por don Enrique Navarro, Arturo Alessandri Palva aprovechó su autoexilio de 6 meses en Europa, entre septiembre de 1924 y comienzos del 25, para estudiar el derecho constitucional más avanzado de su era, conocimiento que utilizó para liderar, junto al jurista José Massa, la elaboración de la Constitución de 1925, que incorporó por primera vez en nuestra historia la noción de derechos sociales. Como se puede advertir en esta sumarísima revisión de los usos del derecho comparado, este puede ser un insumo extremadamente importante a la hora de reflexionar tanto acerca de los contornos de una nueva Carta Fundamental, así como acerca de la mejor forma de estructurar un proceso constituyente. Por supuesto, la consideración de experiencias comparadas debe hacerse siempre tomando en cuenta lo que se puede o no adoptar de aquellas, lo que dependerá de la compatibilidad de las últimas con la tradición constitucional, las características socioculturales y la coyuntura política propia del país. Así las cosas, será sumamente interesante entender mejor los procesos constituyentes de Colombia y Ecuador. Ello nos permitirá, junto a las experiencias que otros países han vivido, saber qué virtudes y también qué problemas tuvieron cada uno de esos procesos y alimentar así nuestra propia reflexión constitucional. En segundo lugar, aunque es de público conocimiento, es importante destacar una vez más los principales hitos del anuncio presidencial acerca del proceso constituyente. La presidenta Michelle Bachelet ha planteado un itinerario que contempla una fase de información cívica, destinado a que el conjunto del país tenga un piso léxico común acerca de lo que es una Carta Fundamental. Luego, tenemos una etapa de diálogos ciudadanos que nos permitirá generar una conversación inédita en el país acerca de una materia tan trascendental para su desarrollo. De esos diálogos surgirán las bases ciudadanas para la nueva Constitución. Transformaremos esas bases en un proyecto de nueva Constitución que se presentará a inicios del segundo semestre de 2017 ante el Congreso de la Nación. Además, a fines de 2016, enviaremos al Congreso un proyecto de reforma a la actual Constitución para establecer los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Constitución, es decir, normas de reemplazo constitucional que vayan más allá de los mecanismos de reforma que hoy día contempla la Constitución. Propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que decida entre 4 alternativas que ya han sido señaladas: una comisión bicameral, una convención mixta de ciudadanos y parlamentarios, una asamblea constituyente o la convocatoria de un plebiscito para que sean los ciudadanos quienes decidan entre estas 3 alternativas. Hemos propuesto, y sabemos que hay un debate abierto al respecto, y hemos dicho también que nuestra posición está siempre abierta al diálogo, pero hemos propuesto que la decisión del mecanismo recaiga en el Parlamento que se elegirá en noviembre de 2017, el que se va a votar, como señalaba el presidente del Instituto de Igualdad, con una nueva ley de partidos políticos, con nuevas normas de financiamiento electoral y muy particularmente con un nuevo sistema electoral que deja atrás el binominal fruto de la Constitución del 80. Es decir, un Congreso al que los propios integrantes del actual Congreso le dotarán de las herramientas para tomar una definición con mayor propiedad y para lo cual planteamos deba contar con una mayoría de los 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. Finalmente,
Este proyecto, una vez sancionado por la instancia que se defina, deberá ser sometido a un plebiscito vinculante para su ratificación por parte de los ciudadanos. Permítanme referirme luego a 4 cuestiones de alta relevancia respecto del proceso constituyente chileno que ahora iniciamos. En primer lugar, es necesario reforzar la idea matriz que fundamenta la necesidad de una nueva Constitución. La Constitución de 1980 fue impuesta al país por una dictadura, y aun cuando ha sido objeto de numerosas reformas en los últimos 26 años, sigue siendo hostil al pleno ejercicio democrático. Sobre la actual Constitución pesa, en consecuencia, un vicio original. Por otra parte, hay quienes señalan que a lo sumo Chile necesita una mera reforma de la Carta Fundamental y no una nueva Constitución. Se alega que gracias a la Constitución de 1980 el país ha tenido una transición ejemplar. Al contrario de esa posición, sostengo que si bien es cierto que gradualmente los chilenos hemos avanzado en un proceso crecientemente democratizador, ello ha sido así a pesar de la Constitución de 1980 y no gracias a ella. En efecto, entre otros, tuvimos que confrontar la anomalía de tener senadores no elegidos democráticamente y la imposibilidad de que el presidente de la República pudiera llamar a retiro a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Estas singularidades, ambas claramente antidemocráticas, no se pudieron eliminar durante 15 años, porque quienes tenían la llave del cambio constitucional, los partidos de la oposición de la época, se negaron a prestar su apoyo para terminar con esas anomalías constitucionales. Las reformas a la Constitución, sin duda, fueron y han sido muy relevantes, pero persistieron en ella instituciones incompatibles con la democracia, como el sistema electoral binominal, que se eliminó recién este año, luego de un cuarto de siglo del retorno a la democracia, y como lo siguen siendo las leyes que requieren quórum de supermayoría, 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, y la existencia de un control preventivo de constitucionalidad de las leyes que en la práctica ha erigido el Tribunal Constitucional en una tercera Cámara Legislativa de carácter no electo. Y tenemos ejemplos concretos y actuales que dan cuenta de la amenaza permanente de este mecanismo. Sin ir más lejos, el debate sobre gratuidad que se está llevando a cabo estos días, o la discusión en el Parlamento del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras que han sido objeto de esta amenaza. La consecuencia más nefasta de la ley de supermayoría es que hacen imposible modificar las leyes de carácter orgánico constitucional impuestas por el régimen militar sin contar con la venia de la minoría, lo que otorga un poder de veto incompatible con la propia idea de democracia. Otro aspecto que me parece importante destacar es el efecto del control preventivo del Tribunal Constitucional, que ha creado un punto de veto ejercido por un órgano no elegido democráticamente, al cual acceden quienes pierden en el debate parlamentario para intentar revertir sus fracasos legislativos, lo cual politiza un órgano que debiera estar reservado a cautelar la supremacía constitucional en casos de clara violación de derechos fundamentales y no como una estrategia político-legislativa más. En segundo lugar, respecto del mecanismo o de los mecanismos, el Gobierno evidentemente considera idóneas y legítimas para elaborar una nueva Constitución cada una de las opciones que presentará el Congreso Nacional: la Asamblea Constituyente, la Comisión Bicameral, la Convención Mixta y, por cierto, un plebiscito. Todas ellas representan mecanismos institucionales, democráticos y participativos, considerando que en cualquier caso habrá al final de dicho camino un plebiscito ratificatorio donde los ciudadanos tendrán la última palabra. En tercer lugar, quisiera reforzar la siguiente idea. En estas semanas han surgido algunas voces contrarias al proceso constituyente, que han intentado levantar fantasmas o que han sugerido que el Gobierno no tiene un planteamiento claro respecto del contenido de una futura Constitución. En relación a esto último, es sorprendente que se ignore que la presidenta Michelle Bachelet inició su campaña convocando a un destacado grupo de constitucionalistas de todos los partidos de la nueva mayoría, que luego de un intenso trabajo le entregó un proyecto con las ideas matrices de una nueva Constitución. Este documento, que se encuentra plenamente disponible para el público y los ciudadanos, representa un relevante consenso de nuestro espacio político e incluye importantes definiciones que servirán, por cierto, también como insumo para la propuesta de nueva Constitución que la presidenta presentará hacia fines de su mandato, una vez que se hayan realizado los diálogos ciudadanos que tendrán lugar en 2016.
El Gobierno tiene, en consecuencia, un planteamiento claro respecto del contenido que espera incluir en la nueva Constitución, pero a la vez, en la propuesta del proceso constituyente, las primeras fases involucran escuchar lo que la ciudadanía espera, lo que la ciudadanía anhela, y no resulta correcto anticiparse a la materialización de este proceso participativo y sus resultados. Así las cosas, no se entiende la persistencia por crear un clima de incertidumbre que no tiene fundamento en la realidad respecto del proceso constituyente anunciado. Lo anterior revela, además, cierta desconexión con la ciudadanía, que apoya la introducción de una nueva Constitución en el contexto de una crisis de confianza generalizada en las instituciones y en la política, como lo reveló el jueves pasado una reciente encuesta de carácter nacional. Cuarto, y por último, para la Presidenta y el Gobierno es crucial la idea de un proceso participativo, sereno, amplio y republicano. La Constitución de 1980 exhibe una visión de la sociedad marcada por la lógica de la Guerra Fría y las tesis políticas y económicas en boga en dicha época. En suma, se trata de una Constitución que obedece a una visión ideológica de quienes elaboraron dicha Carta Constitucional. Este rasgo imprime a la Constitución vigente un claro talante sesgado que no responde a una visión compartida de los chilenos. En resumen, nace de una imposición, es un símbolo de disenso y no de unidad y reconocimiento común. Y por último, al estar condicionada por pugnas y dilemas de otra época, pierde utilidad y vigencia para responder a las necesidades y preocupaciones del Chile del futuro. La idea de comenzar un proceso constituyente de manera participativa, y hago énfasis en esa afirmación, quiere revertir esa falla de origen. Que el proceso sea participativo busca hacerse cargo del extendido juicio ciudadano de desconfianza con la política y sus instituciones, entregando un espacio concreto y relevante para que la gente y los ciudadanos puedan opinar e incidir en este proceso constituyente y que no aparezca como la imposición o la decisión de una élite distante. Que sea sereno aduce o se refiere a la relevancia de realizar este proceso en paz, con tranquilidad, de manera responsable y sensata. La Constitución debe ser un espacio de reconocimiento, seguridad y certidumbre. Por último, será amplio y republicano, porque como ya lo dijimos, en la nueva Constitución debemos reconocernos todos y no reproducir el esquema de la imposición de una visión sobre la otra. El conjunto de estos rasgos deben hacer de este proceso un ejercicio republicano y no partisano, una experiencia ejemplar de cultura cívica y unidad nacional. Una Constitución no puede ser el resultado de la imposición arbitraria de la visión de unos sobre otros, sino el producto de la deliberación amplia, democrática y participativa para alcanzar un objetivo esencial: que la nueva Constitución sea un punto de encuentro de los chilenos, un refugio ante las dificultades, en definitiva, la casa común de todos los chilenos. Muchísimas gracias.